salud. Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos a esta nueva versión de su programa especializado en temas de salud, preparado como siempre con muchísimo cariño. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, Doris. Qué Estamos bueno. en pleno verano, Doris. Sí, así mismo, y el calor se siente. El calor se siente. Y la a veces humedad, la humedad, porque a veces lluvia, a veces mucho calor intenso, y eso lo que hace, Tati, es exacerbar los virus Sí. respiratorios y de otra índole. Bueno, y los especialistas hablan de que la necesidad de que tomemos agua aunque no sintamos sed. Ese consejo va mucho para mí. Que se le olvida a Que uno, se me ¿verdad? olvida tomar agua. Sí, sí, porque el calor hace precisamente eso, que nos deshidratemos. También hay otras recomendaciones que hacen los especialistas y es seguir haciendo los ejercicios, porque tampoco podemos decir que hace mucho calor y que no podemos hacer ejercicio. Para quien no le gusta hacer ejercicio es una buena excusa. Es que uno siempre anda buscando Sí. alguna excusa, le pasa eso. Entonces, hacer caminatas es una de las cosas que se recomienda, pero en horarios que no sean pico. en horarios que no sean de mucho calor, de mucho sol, muy tempranito en la mañana o muy tempranito en la tarde, no a las 5 de la mañana, como haces tú, que te encanta levantarte a hacer ejercicio a esa hora, muy temprano. Así es, 5 de la mañana en el mirador. En el mirador, sí. Otra recomendación que se hace, perdonen señores, está garrapeo. Otra recomendación que se hace es vestir ropa ligera. Esto no es negro, esto es oscuro, pero que las ropas no sean tan... Sí, muy, que te den demasiada calor. Que te den demasiado calor. Que te entra un poco el fresco. Algodón, o sea, exacto, ropa más ligera. Más ligera. Igual que las comidas cargantes. O sea, si está haciendo un calor enorme, no se come un sancocho cargado a mediodía tan fuerte. Como te encantan los caldos. Como me encantan los caldos. Dori me está desacreditando. Como me encantan los caldos. Entonces, buscar todas estas formas, hidratarse. Unas poblaciones que es importante mantenerla hidratada son los envejecientes, personas mayores, nonagenarios, octogenarios y los chiquitos. Los niños, sí. Porque no tienen la capacidad de decir tengo sed. Sí, estos extremos de la vida, que siempre han sido lo más delicado. Y otra situación, Tati, que quería comentarte también, es sobre las enfermedades no transmisibles, que bueno, las cardiovasculares, que están muy vinculadas a este tema que tú y yo estamos tratando, de protegernos del calor, porque esto puede elevarte la presión arterial, y sabemos que la presión arterial es una de estas condiciones que te llevan a desarrollar cualquier enfermedad cardíaca, o sea, más complicada, pero también toda esta rama de enfermedades no transmisibles que tanto se habla, y sobre la necesidad de prevención, y una de esas prevenciones para lograr todo esto, mantener una salud lo más estable posible, es el ejercicio y la alimentación. Así es, recomiendan también para estas temporadas, estamos ya en julio, que la gente que tenga una medicación, ¿cómo se llama? Continua. Un tratamiento continuo. No la olvide, que es posible que la gente se descompense. Entonces todo esto, junto a una temporada de calor, humedad y todo eso, que es lo que pasa en el verano, aquí en el Caribe, pues que la gente no olvide su tratamiento. Perfecto, pues yo creo, Tati, que con esas recomendaciones nos vamos a ir a la primera pausa y regresamos de inmediato con un invitado especial, como son los de 2x3 en Salud. Ya regresamos. Dos por tres en salud.
2x3 en salud. Gracias por continuar con nosotras aquí en 2x3 en Salud. Y tenemos el honor de presentarle a una persona que conocemos de hace mucho tiempo, la verdad que sí, en diferentes posiciones que ha ocupado. Es el doctor Juan Gerardo Mesa. El doctor es el director de habilitación de servicios hospitalarios y establecimientos de salud, vamos a decirlo así, del Ministerio de Salud Pública. Y con él vamos a hablar sobre todo este proceso de habilitar centros de salud, tanto públicos como privados, que se lleva a cabo en el Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos a Tati y a mí en este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto, doctor. Nosotros nos une una amistad de hace muchos años. De Mucho muchos tiempo. Yo años, creo sí. que la ley de seguridad social ni había como ni empezado, doctor, cuando No, ya nos para nada. conocíamos. Exactamente. En aquel entonces yo era director médico del antiguo Instituto Dominicano de Seguros De Seguros Sociales. Esa fue la sociales. gestión del doctor William Hanna, ¿verdad? Con el doctor William El Hanna. doctor William Sí. Hanna, sí, Señores, sí. cuánta historia nos une con estos personajes. Sí. Doctor, vamos a hablar de habilitación. ¿Cuándo nace la habilitación? ¿Qué es eso? ¿Y qué se busca? Porque son temas que habitualmente, le decía yo al doctor off the record, que se habla de ello cuando hay una situación en una clínica, pero Sí. tenemos que saber qué es habilitar. Sí, ¿Qué es eso, sí, doctor? sí. Así es. Mira, la Dirección de Habilitación nace con la Ley 4201 y no es hasta el año 2003 cuando se crea formalmente una unidad de habilitación para los establecimientos de salud de la República Dominicana. Y en el 2005 se crea ya de manera formal una dirección de habilitación. Ok. Y es a partir de ahí donde, lógicamente, se empieza ya a hacer habilitaciones formales de los centros de salud. Más adelante, O sea, la Ley General de Salud es la que ordena crear ese departamento. claro, el artículo 99 de la Ley 4201, que es la Ley General de Salud, Exactamente. es la que ordena al Ministerio de Salud Pública a dar apertura y cierre a los establecimientos de ¿Y salud. por qué se lo ordena, doctor? Por lo tanto, bueno, porque tiene que haber una regulación como ente regulador del sistema de salud, tiene que haber una regulación de los establecimientos que brindan servicio a la población dominicana en cuanto a materia de salud se ¿Qué refiere. busca la habilitación de un centro, doctor? La habilitación de un centro es la garantía de que los servicios que se ofrecen en ese establecimiento, sin importar el tipo de servicio que se ofrezca, esté lógicamente basado en los 4 pilares nuestros que sirven como base para darle una licencia de habilitación a un establecimiento de salud, que son un recurso humano adecuado, un funcionamiento adecuado, una estructura física adecuada y un equipamiento adecuado. Si esos 4 pilares no se conjugan, pues lógicamente un establecimiento no puede tener un permiso para operar porque tiene que haber una garantía de lo que se ofrece allí. La parte más importante de todos esos, lógicamente, son los recursos humanos, porque los recursos humanos deben ofrecerlos personas capacitadas que tengan, lógicamente, que hayan cumplido con lo que establecen las leyes dominicanas en materia de grado, de posgrado y, lógicamente, su colegiatura, su afiliación a las diferentes sociedades que existen, pero sobre todo que no fomente el intrusismo. Cuando un establecimiento no está operando legalmente, bueno, pues ya usted sabe cuáles son las consecuencias que hay sobre eso. O sea, ese recurso humano que va a contratar ese establecimiento debe mandar esa notificación a ustedes, o ustedes tienen que ir al centro a confirmar que realmente eso sea así. ¿Cómo se funciona? Pero hay unos pasos que tienen que darse previamente a eso. Lo primero que un establecimiento a la hora de solicitar ya formalmente licencia de habilitación presenta a nosotros como dirección lo que es el sometimiento de los planos estructurales del establecimiento que va a construir o que va a poner en ejecución. Esos planos deben de cumplir con lo que establece nuestro reglamento técnico en materia de lo que es la estructura física y son revisados por un equipo que nosotros tenemos conformado por unos arquitectos, varios arquitectos que son los que revisan que esos parámetros se cumplan y allí lógicamente se hacen las observaciones del lugar en referente a los espacios físicos, a las medidas, a todo lo que debe tener un centro de salud que vaya a brindar servicio al público, no solamente en materia de seguridad, sino en
todo lo que es lo que establece las leyes, porque un centro de salud tiene que tener requisitos específicos, pisos específicos, paredes específicas, o sea, hay una serie de recomendaciones que deben de cumplirse para eso. Una vez, lógicamente, esos planos son aprobados, pues se le otorga formalmente una certificación. Es como un ok. Que dice que es una no objeción a plano. No objeción. Esa no objeción a plano no es una licencia de habilitación, es simplemente una autorización formal Para seguir también construyendo. para que Sí, siga ellos adelante. ya hagan las arreglos de lugar en el establecimiento y pueda ya ponerse Y eso es válido, doctor Mesa, para el sector público y para el sector privado. tanto para el sector público como para el sector privado. Perfecto. Sí. Entonces ya una vez ustedes dicen, ok, puedes seguir construyendo. ¿Qué pasó? Entonces, ¿Cuál es lo que sigue? Una vez esa no objeción a plano es aprobada, entonces hay un segundo paso que ya es la solicitud formal de lo que es la habilitación. Ahí el prestador debe entregar ya una copia de lo que se le aprobó en planos y debe entregar también la documentación del establecimiento, el ONAPI, el RNC, el registro comercial. Documentación. O sea, y todo lo que es la gestión documental en sentido general tiene que presentar una solicitud formal de los servicios que va a ofrecer en ese establecimiento y lógicamente esos servicios que se van a ofrecer deben estar sustentados por un personal capacitado para tales fines. Por ejemplo, si tú vas a ofrecer un servicio de pediatría, ese servicio debe tener un pediatra que esté titulado y debidamente certificado, como establece la ley. Y así sucesivamente. Es importante señalar que en todos los establecimientos de salud, no importa si son públicos o privados, todas las personas que brinden servicio en un establecimiento deben de estar registradas en ese establecimiento y debidamente aprobado por el Ministerio de Salud Pública para ofrecer esos servicios. Pero Aunque sea privado. No importa que sea público o privado. Pero echando un poquito para atrás, doctor, ustedes le dan la no objeción a esa construcción y no ha ocurrido, puede ocurrir que teniendo eso después hagan cambio en la estructura y por ejemplo es de pediatría, pero no le tengo confeccionada las áreas pediátricas como realmente dice el ministerio que deben ir. Mira, siempre ocurren algunas situaciones, pero es importante señalar que cuando nosotros aprobamos unos planos, cuando ya pasa a la segunda fase, que es la gestión documental, lógicamente hay un proceso de inspección. En esa inspección debe coincidir lo que se aprobó en plano con lo que ellos están solicitando. O sea que eso se comprueba. Lógicamente, hemos encontrado algunas situaciones o a veces se presentan anomalías porque algunos prestadores de manera voluntaria y sin previa autorización del ministerio hacen algunas modificaciones estructurales y evidentemente eso se detecta a la hora de hacer, si ya tienen una licencia se detecta a la hora de hacer una renovación y si no tiene una licencia pues al momento de la inspección también se detecta. Y me voy al revés, doctor, una construcción que ya está hecha, que a veces es una casa o un edificio, qué sé yo, y la quieren convertir en un centro de salud. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en este caso? Bueno, tenemos que hacer una pequeña observación. Es importante señalar que la ley empezó realmente en el año 2001. 2001 cuando se aprobó, sí. Entonces, existen muchísimas estructuras que están funcionando desde la época de Trujillo. Ah, claro, sobre todo en el Estado. Nosotros no podemos esas estructuras desbaratarlas o exigirle que se decir, desbaraten no, desde cero no para empezar a cumplir con lo que establece la ley. Doctor, perdóneme, Pero, estructuras algunas de ellas que están en muy buen estado porque fueron construidas. Claro que sí, así bien es. construidas. Pero si bien es cierto que no podemos exigirle muchas cosas como lo que se exigen en los parámetros de hoy, pues lógicamente tratamos de aproximar lo más posible a que se cumpla en un 100% lo que establece la ley. Evidentemente es un poco más difícil en un establecimiento de esa índole porque no reúne las condiciones de un establecimiento que empieza desde cero. Empieza nuevo. Cuando un establecimiento empieza desde cero, pues lógicamente todos los parámetros sí se cumplen a cabalidad. De la ley. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato y vamos a hablar de estadísticas, doctor, de cuántos centros tenemos habilitados, que siempre nos gusta a los periodistas preguntarle. Regresamos en un momentito.
2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Juan Gerardo Mesa, que tiene un nombre, el título del doctor largo, pero lo resumimos diciendo que es el director de habilitación del Ministerio de Salud Pública, una dirección sumamente importante para hablar de calidad en servicios de salud. Doctor, y preguntaba a Doris antes de que nos fuéramos a la pausa, ¿de cuántos centros habilitados estamos hablando? Tal vez sea mejor preguntar cuántos centros tenemos y cuántos están habilitados. Exactamente. Mire, antes de entrar en esa pregunta, a mí me gustaría hacer unas observaciones que considero Adelante, que son importantes Adelante. para que el público y sobre todo los prestadores, y no solamente los prestadores, sino los usuarios, conozcan en lo que se refiere a materia de habilitación. Una vez un establecimiento obtiene una licencia de habilitación, esa licencia se otorga por un tiempo determinado. Que no es indefinido. O sea, no es indefinido. La primera habilitación por lo general se da por un periodo de 2 años. Y cuando se renueva esa licencia de habilitación, pues lógicamente se le puede dar hasta 5 años, que es el máximo tiempo que nosotros otorgamos para que puedan ofrecer un servicio. Y lógicamente hay una fase de monitoreo que lo hace la Dirección de Monitoreo del Ministerio, que se encarga de esos establecimientos que ya tienen licencia y lo monitoreando paulatinamente para constatar, lógicamente, que esos establecimientos estén cumpliendo. Que si se le daba esos 5 años y se soltaba ahí, o hay un proceso de darle ese seguimiento. Pero también es importante señalar que aquellas personas que van a buscar una solicitud para habilitar un establecimiento, nosotros les recomendamos que hagan su proceso ellos mismos. Porque hay ¿A través de la página? Sí, a través de la página pueden encontrar incluso el material que nosotros utilizamos o las guías que nosotros utilizamos para examinar el establecimiento, por así decir. O sea, cuando se va a solicitar un servicio, los requisitos pues, lógicamente que se deben ir cumpliendo. Se le pasan unas guías que como una especie de examen, y lógicamente esos exámenes son los que te aprueban o te queman a la hora de nosotros aprobar una licencia. Que debe mejorar, que debe cambiar. Exactamente. Entonces, es importante que los mismos prestadores hagan su proceso, porque lo que facilita que una licencia salga lo más pronto posible es que haya un contacto con el mismo prestador, porque a veces utilizan algunas personas que nosotros llamamos gestores, que si bien es cierto, hay algunos muy serios, también hay otros que dilatan el proceso. Los intermediarios. Exactamente, los intermediarios. En un trabajo que hice una vez de habilitación con los datos de ustedes, que vamos a hablar de datos ahorita, entonces, decía que el paciente cuando vaya a una clínica, a un centro, a un consultorio, se fije que haya en la pared un certificado que diga centro habilitado, algo así, que creo que eso existe. Sí. O sea, porque nosotros desde la óptica del paciente también tenemos que revisar a dónde vamos a buscar servicios de salud. Sí. Casualmente esa era la segunda parte que te iba a mencionar. Es importantísimo que un usuario, cuando acuda a un establecimiento de salud de la índole que sea, verifique que ese establecimiento tenga una licencia de habilitación. También es una obligación de los prestadores de salud tener su licencia y su cartera de servicio en un lugar visible en la entrada, donde los prestadores y los usuarios puedan tener, lógicamente, exhibir el personal que tienen como se hace con la cartera de servicio y la licencia, lógicamente, que esté vigente. Y además de eso le va a permitir a los usuarios percatarse que ese establecimiento está cumpliendo con la ley y que las personas en el área de servicio donde vaya a buscarlo, lógicamente esté debidamente registrado y sea una persona que tenga todas sus titulaciones, y eso es importantísimo. Eso es seguridad del paciente. Es lo que yo siempre he dicho en los programas o en los sitios donde hemos tenido oportunidad de expresarnos en ese aspecto, que nosotros como ministerio tenemos una gran responsabilidad a la hora de habilitación, pero también los ciudadanos
tienen una responsabilidad compartida. Sí, es como Porque- empoderarse, como usted aprende a empoderarse y Claro. saber cuáles son sus derechos Porque también. si usted no exige su derecho, entonces usted luego no tiene quizás, yo diría que La calidad la moral. calidad Para reclamar, para quizás, reclamar. Además, usted entra a establecimientos que cuando... De que lo ves. Desde que usted lo ve, usted sabe que allí las cosas no Que andan usted bien. dice, que no. ahí no Entonces, es. ahórrese ese tipo de problemas y pregunte que ellos están obligados a ofrecerle la información de si están o no están habilitados. Exactamente. Ahí en esa certificación que ustedes emiten dice la fecha en que se le vence Claro, ese es permiso. un documento público que debe estar puesto en un lugar donde las personas que acuden a ese establecimiento lo puedan ver. Doctor, ¿y ustedes cuentan con el personal suficiente para ir a observar si realmente se está cumpliendo con eso o es otro departamento ya que tiene que cumplir con, por lo menos con la colocación visible, digo yo? Y Mira, todo el que tiene una licencia presume de ella. Eso exhibe. está claro. O sea, Sí. un establecimiento que está al día, o sea, Se pone lo primero privón. que hace es exhibir su licencia Ya como yo un tengo trofeo. mi- exactamente. Porque lógicamente eso es lo que garantiza que ese establecimiento está operando de manera legal. O sea, que cuando tú ves que no hay nada, bueno, ya, entonces ahí hay es que viene la problema. parte donde la persona debe ponerse chiva y preguntar si tiene o no tiene. Y si no hay licencia de habilitación, no debería contratarse los servicios, la Es seguridad que la social ley contratar es esos bien servicios. clara. La Claro. ley dice que es el Ministerio de Salud Pública, en el artículo 99, quien ofrece apertura o cierre a un establecimiento. Aquí hay una equivocación, vamos a decir que había, porque se ha ido corrigiendo bastante con el trabajo que venimos realizando en ese sentido, de que anteriormente la persona abría un establecimiento, como la ley no existía, y entonces brindaba servicio al público, pero ya nosotros tenemos Ya una hay ley. ya hay Y la ley regulaciones. establece que para tú abrir un establecimiento, primero tú debes estar habilitado. Habilitado. Entonces, lo correcto es que un prestador no haga un establecimiento Lo y abra empiece ya, a brindar y servicio al luego, público, sino es al al contrario, revés. debe primero hacer su proceso, estar habilitado y luego ofrecer servicio Doctor, al público. usted hablaba hace un ratito de los intermediarios, ese proceso, y usted decía que lo mejor es que vaya directamente el prestador con ustedes. ¿Qué tiempo se está tomando ese proceso para ustedes emitir ya esa licencia? Mira, legalmente en lo que nosotros tenemos plasmado son 45 días, pero esos 45 días también la ley establece que son subjetivos, porque va a depender de la capacidad de respuesta que dé el prestador a nuestros requerimientos. Me explico. Por ejemplo, si un establecimiento solicita la habilitación de X cantidad de servicios y cuando sustenta la parte documental, que es donde más se suelen atrasar los procesos, porque esta parte que se presenta, si no cumple con los requisitos de la ley, si hay un título que no tiene la apostille, o que nosotros tenemos duda, o que hay alguna extrañeza de nosotros de la originalidad de ese título, o que falte algo específico, algún sello, Datos, entonces se devuelve. información. Cuando ese título se devuelve, lógicamente nosotros emitimos un correo electrónico y una llamada al prestador para que ese documento, lógicamente, sea Haga las presentado correcciones del nuevamente, lugar. Ajá. ya sea o que busque una persona que tenga sus documentos al día, o simplemente que el dueño de la documentación pues haga el proceso documental que tiene que hacer, como por ejemplo estar sellado por el MESID, si tiene que tener una convalidación, que tenga su convalidación, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese proceso lo lleva una persona que no es el interesado, muchas veces esa información no llega. Se retrasa de manera mucho directa más. Coge un y eso tiempo. retrasa. Claro. Entonces, también es importante que la gente sepa que todas las asesorías que dan esas personas que ofrecen esos servicios, nosotros las ofrecemos de manera gratuita. Debe acercarse O sea, allá. usted no tiene por qué pagar un dinero cuando nosotros le ofrecemos gratuitamente esas asesorías. Se las hacemos de vista al público y, lógicamente, monitoreada con cámara de seguridad para que sea un proceso Doctor Mesa, transparente. vamos a pedir de nuevo su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y cuando regresemos usted nos va a decir si tiene un costo para los prestadores habilitarse y entonces entramos a la cifra que había pedido Doris en la pregunta anterior. Volvemos ahora con nuestro invitado.
2x3 en salud. Estamos conversando con el doctor Juan Gerardo Mesa, director de habilitación del Ministerio de Salud Pública. Doctor, ¿sale costoso habilitar un centro de salud? ¿Qué tiene la gente que hacer más o menos? ¿Cuánto? En términos económicos. En términos económicos. Si hay que meterse en un lío, doctor, para poder habilitar un centro. Hay un préstamo, una cosa. Primero, los costos de lo que tiene un establecimiento de salud están publicados de manera diáfana y transparente En la página. en la página del ministerio. Perfecto. Pero también una vez tú entras a la dirección de habilitación, lo primero que tú te encuentras es con un cartel donde está el como una tarifario, tabla. donde está el tarifario de costos. Evidentemente los costos van a depender del nivel de atención que brinde un establecimiento. Nosotros tenemos establecimientos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, pero la dirección también ofrece otros servicios como son cuando hay una ampliación de cartera de servicio o cuando hay un cambio de recursos humanos. También nosotros ofrecemos servicios de centros existentes y no existentes. Cuando van, por ejemplo, a buscar algo para una persona que nació en un establecimiento, nosotros damos una certificación sobre ello. O sea, la dirección brinda una serie de servicios que están ahí. O sea, la no gestión a plano tiene un costo, la habilitación tiene otro costo. Ah, y así todo eso sucesivamente. está Pero clasificado. son impuestos que lógicamente nosotros no percibimos un centavo de ellos, sino que van a la cuenta del Tesoro y que están estipulados en la ley. Lógicamente, la Dirección de Habilitación, a través del Ministerio de Salud Pública, tiene su cuenta donde los costos y los pagos que una persona realiza, pues lógicamente, a pesar de que van a una cuenta del Tesoro, también se lleva un control de lo que entra en materia de habilitación de la dirección en lo que va en un año, por ejemplo, y así nosotros llevamos una estadística de lo que nosotros generamos como dirección de habilitación. Perfecto. ¿Se hace una transferencia o se paga por una caja en el Pueden ministerio? hacerlo directamente en el banco de reservas o pueden hacer una transferencia también a esa cuenta, al banco de reservas, como pagando un servicio de habilitación. Perfecto. O sea, ya eso se cobra como servicio en el banco de reservas. Exactamente. Que está muy fácil. Pero, todo ya pagar pero la los verdad que está servicios. muy organizado, la verdad Sí, que se ha hecho un trabajo porque no era así habilitación hace unos años. O sea, Pues ya es así. Bueno, bueno. está facilitando. Los Ahora datos, sí, Dori. doctor, dígame cuántos establecimientos de salud hay registrados en el país. Mira, nosotros tenemos registrados alrededor de unos 6,000 y pico de establecimientos, pero de esos establecimientos hay unos establecimientos que están muertos. O sea que han tenido en alguna etapa una licencia de habilitación y otros han cerrado, otros ya no existen y así sucesivamente. Pero en materia de lo que es el diario vivir de habilitación, nosotros lo tenemos categorizados por las habilitaciones que hacemos durante un año y por lo que tenemos en proceso de habilitación. Perfecto. Aquí yo te lo voy a clasificar entre centros habilitados y centros no habilitados, Perfecto. haciendo la salvedad de que los centros no habilitados también tienen los centros que se le ha vencido su licencia y que están en proceso de renovación de su licencia. Bien. En el año 2021, nosotros entramos a la dirección de habilitación en octubre del 2021. Y ese año nosotros tuvimos un inicio, pero dándote la estadística de lo que hay, en el año 2020 se habilitaron 278 establecimientos y centros no habilitados, o sea, entre los que estaban en proceso y los que tenían un proceso de renovación, teníamos alrededor de unos 494 establecimientos. En el año 2021 tuvimos 327 habilitaciones y 358 establecimientos que estaban en ese proceso. Una vez ya nosotros asumimos formalmente lo que es la dirección y lógicamente tomamos ya el pulso de lo que teníamos y las metas que propusimos y lógicamente recibimos un total apoyo del ministro de Salud Pública. Lógicamente empezamos a hacer un trabajo mucho más arduo y a hacer de habilitación un proceso mucho más diáfano y mucho más transparente. Ese proceso, lógicamente, hoy en día fluye de una manera mucho más
más sencilla, porque cuando tú facilitas al prestador y tú abres las puertas para que el Se ha prestador se habilite, pues automatizado el lógicamente, proceso, doctor. Eso te voy a hablar Ok. en un Perfecto. momentito. Ese año 2022, que fue el siguiente año, nosotros habilitamos 729 establecimientos de salud, o sea que lo triplicamos Exactamente. a lo que había. Y quedaron entre centros no habilitados, o sea, los que se renovaban y los que no tenían habilitación, unos 233. Pero ya para el año 2023 nosotros habilitamos 1.089 establecimientos de salud. Y en el proceso ya tenemos unos 487. O sea, eso significa que no solamente nosotros triplicamos la habilitación, sino que también empezamos a tener mucho más solicitudes de habilitación por el trabajo arduo que veníamos haciendo en ese sentido. En el 2024 se habilitaron 1.524 establecimientos y recibimos 940 solicitudes de centros que se estaban habilitando por primera Bastante se ha incrementado. Este año, 2025, al mes de hoy, nosotros llevamos habilitados unos 600 establecimientos y tenemos unos 474 establecimientos en proceso. ¿Cómo nosotros hemos logrado aumentar esa cifra? Bueno, es sencillo. Establecimiento que no cumple, establecimiento que se aplica lo que establece la ley. O sea, la ley es clara. La ley dice que un establecimiento debe tener la autorización del Ministerio de Salud Pública para poder operar. Si un establecimiento está operando sin licencia de habilitación, pues lógicamente nosotros acudimos al establecimiento, cesamos los servicios que está ofreciendo y hacemos que ese establecimiento, lógicamente, cumpla con lo que establece la ley. Le damos las facilidades para que cumpla lo que establece la ley. En los casos donde se está violando la ley, ya, casos que ustedes conocen, pues lógicamente el establecimiento se cierra de manera inmediata. La gente critica mucho, doctor. Cada vez que en un caso de un renglón de centros que violentan la ley, los centros de cirugía plástica, que son famosos, ¿verdad? Entonces, al poco tiempo lo cierran, para que usted nos explique esa parte, por qué pasa eso. Lo cierran ese centro y a los 3 meses usted pasó y están abiertos. Y la gente dice, mira eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que no se pueden cerrar permanentemente o es que cuando corrigen situaciones hay que abrirlos de nuevo? ¿Qué ocurre con los centros de cirugía plástica sobre todo? Esa es una excelente pregunta. Mira, los centros que más ruidos producen en el área de en materia de habilitación son los establecimientos que brindan servicios estéticos. Específicamente en el área de cirugía plástica por un lado y por otro lado en las estéticas que están que son diferentes por doquier ahora y está en un servicio muy en auge. Nadie se quiere poner viejo. Todo el mundo quiere Ni feo. Todo el mundo quiere mantenerse hermoso y joven. Lo que es muy válido. Pero lógicamente la gente lo que tiene es que percatarse de que cuando vaya a buscar esa belleza que tanto anhela, pues lógicamente lo haga en establecimientos que estén debidamente habilitados. Perfecto. Lo único que hace que una persona no ponga en riesgo su vida en este aspecto es cuando utiliza establecimientos que estén habilitados. En cuanto al tema de que si se abrió o que si no se abrió, nosotros tenemos un reglamento y tenemos una ley. Entonces, cuando tú cierras un establecimiento porque no tiene una licencia de habilitación, es lo que establece la ley en ese sentido. Ahora, eso no significa que porque tú cerraste un establecimiento, tú no le puedas dar la oportunidad a una persona de que cumpla con la ley. O sea, de corregirse. Si yo cierro un establecimiento que tiene X cantidad de violaciones de ley, bueno, ese establecimiento tiene y debe, lógicamente, regularizar su proceso. Ustedes le dan los requerimientos, supongo yo, que debe Si cumple, cumplir. bueno, pues el establecimiento se abre. Ahora, cuando hay violaciones graves y denuncias que tienen que ver con casos específicos, como los hemos tenido, pues lógicamente nosotros solicitamos a la dirección jurídica lo que son cierres por resoluciones. O sea, cuando hay una resolución de cierre, el establecimiento debe mantenerse cerrado hasta tanto otra resolución abra ese establecimiento. Perfecto. O hasta que ese establecimiento cumpla con todos los parámetros que establece la ley para volver a tener una reapertura. Nosotros tenemos ahora mismo algunos establecimientos que están cerrados. Están cerrados porque no cumplían la ley. Perfecto. ¿Cuánto han cerrado este año, doctor? Este año nosotros hemos tenido por ahí. 71 establecimientos cerrados. En lo que va de año. Bastante. 71 establecimientos. Okay. Bueno, hay establecimientos, por ejemplo, como les decía,
Tenemos un establecimiento cerrado, primero porque se estaba violando la ley, porque las personas que estaban operando el establecimiento no tenían la licencia para hacer los procedimientos que estaban haciendo allí. Pero también lo tenemos cerrado porque a la hora de hacer una visita de verificación al establecimiento, se habían alterado las estructuras físicas del establecimiento sin autorización del ministerio. Sí. Y evidentemente los cambios que se hicieron dentro del establecimiento no cumplen con lo que establece la ley. Porque no tenían ese y evidentemente plan, ese establecimiento está cerrado hasta que no haga las reestructuraciones físicas como manda la ley, hasta que no someta los planos y sean debidamente aprobados. Correcto. Y todas esas imperfecciones que existen dentro del establecimiento se corrijan. Bueno, pues cuando ese proceso se dé, entonces ahí de mutuo acuerdo con el establecimiento si cumple la ley, pues lógicamente se abre. Aclarado. Vamos a pedirle un permisito, nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos nos vas a explicar, doctor, cuáles son las causas más comunes por las que ustedes cierran esos establecimientos, sea de manera temporal o por resolución. Regresamos en un momentito. Porque en salud. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación con el doctor Juan Gerardo Mesa, director de habilitación del Ministerio de Salud Pública, quien nos está dando un banquete de un tema del que se habla poco, pero cuando estalla, entonces se habla mucho de él. Exactamente. Doctor, el tema preguntaba Dori, dejaba la pregunta sobre el tintero de cuál es la causa más frecuente por la que se cierran parcial o totalmente centros de salud en la República Dominicana. Mira, los establecimientos que más ruidos producen en materia de salud, como le mencioné ahorita, son los que hacen procedimientos estéticos. Pero en sentido general, los establecimientos se cierran porque no cumplen con la ley 4201 y el reglamento 1138-03, que establece que se deben cumplir los 4 pilares para que ese establecimiento pueda estar habilitado. Entonces, nosotros nos mantenemos monitoreando, lógicamente, por un lado las redes sociales, los medios de comunicación, los periódicos y todas esas situaciones de ruido donde hay muertes, donde hay lesiones, donde hay acusaciones, las denuncias que nosotros recibimos, que son bastantes, a través de los mismos medios, a través de la línea 311 que tiene el ministerio. La gente llama directamente. Y a través, lógicamente, de la Oficina de Acceso a la Información. La gente denuncia, la gente está en eso. La gente ha aprendido a que tiene un derecho y que ese derecho, lógicamente, lo puede reclamar. Y cuando nosotros recibimos, lógicamente, esa reclamación, estamos obligados a dar una respuesta. La ley nos otorga 7 días laborables para poder dar una respuesta en ese sentido. Y lo primero que hacemos es acudir al establecimiento, hacer lo que nosotros llamamos una visita de verificación, que se verifique en ese establecimiento. Primero, si tiene una licencia. Si no tiene una licencia, automáticamente le toca cierre porque no tiene una licencia. O sea, no tiene permiso para operar. Exactamente. Si usted no tiene cédula, usted no puede entrar como vendedor a un establecimiento, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo con los establecimientos. Y en otros casos, cuando hay situaciones ya de una denuncia formal por una mala práctica o por una situación determinada, pues también es algo que nosotros revisamos, inducimos, y si el establecimiento tiene alguna relación con el tema, pues también se cesa y se evidencia lógicamente si tiene responsabilidad en cuanto a la parte física, estructural, de equipamiento y de funcionamiento del establecimiento, porque la parte jurídica no nos compete a nosotros, eso le corresponde al Ministerio Público. Es el Ministerio Público quien condena o quien libera a una persona de una acusación o de una mala práctica ya formal. Ahora sí, nosotros como Dirección de Habilitación tenemos la responsabilidad de encaminar el proceso a través de la consultoría jurídica del Ministerio de Salud Pública para que las cosas se den y dar lógicamente los soportes en cuanto a la parte física y la parte documental del establecimiento para que la justicia pueda actuar en sentido general.
Doctor, pero nunca hemos visto, Doris, algún centro público que se haya cerrado. Es que los mayores incumplidores o violadores de la ley están en el sector privado, doctor. Porque nunca hemos visto que han cerrado un hospital público. ¿Y qué? Nosotros igualito que como hacemos con los centros privados, cuando vamos a un establecimiento público, pues lógicamente hacemos una visita de verificación y se le deja un listado de no conformidades. Digo, es como difícil cerrar Darío Contreras, doctor. Se le deja un listado de no conformidades de las cosas que nosotros entendemos y que establece la ley que tienen que estar funcionando. Y esos centros, lógicamente, que no tienen no cumplen de manera formal, bueno, pues la ley autoriza al Ministerio de Salud Pública a dar lo que se llama una licencia temporal hasta tanto pueda corregir sus necesidades. Pero todos los establecimientos de la República Dominicana se usa el mismo librito y el mismo parámetro porque la ley es igual para todos. Doctor, una pregunta que me surge. ¿A través de habilitación podemos determinar cómo ha ido creciendo el sistema de establecimiento de salud de República Dominicana? ¿Han ido aumentando la cantidad de centros, digo yo por los registros nuevos, centros nuevos que hayan surgido en República Dominicana? Digo yo por los registros. Si y le quiero añadir una ahí mismo, Dori, para que las conteste las dos. Usted hablaba de centros muertos, creo que habló en algún momento, y yo pensé inmediatamente en el Centro Médico San Martín y el Centro Médico Dominicano, los que han desaparecido. El doctor Rafael Mena esos son centros muertos, sí. Son muertos. Que sean quebrados esos centros de salud. Para que nos conteste. Pero vámonos a los nuevos y a los quebrados, como dice Mena. Bueno, evidentemente siempre hay una apertura y un aumento y un crecimiento en algunas áreas. Las áreas que más crecimiento han tenido son las áreas estéticas porque son las que más demanda tienen en estos momentos. Nosotros acabamos ahora mismo de hacer un acuerdo interinstitucional con otras áreas del ministerio donde ya habilitación también va a tener la responsabilidad de habilitarlo, por ejemplo, los salones de belleza. Ya un salón de belleza como tal no es un salón de belleza. Es muy difícil que tú vayas a un salón de belleza y tú te encuentres que solamente estés peinando y pintando uñas. Que nada más te laven la cabeza. Ahí hay de todo y evidentemente estamos haciendo una regularización de todas esas situaciones que son anómalas y que tienen que tener una licencia de habilitación. Lo mismo ocurrió con los gimnasios. En los gimnasios se hace también de todo. También en ese proceso los gimnasios se recetan, se hacen dietas, se hacen entonces todo eso tiene que estar regulado. Donde quiera que se le ponga la mano a un paciente, la dirección de habilitación tiene que emitir una licencia. Están trabajando, doctor, para la regulación de los salones y de los gimnasios también, de los centros. Ya en los gimnasios hace tiempo que se están regulando. Hace más o menos un año y medio que se están regulando. Los centros de tatuajes también. Que anteriormente no se regulaban. Pues una tarea ardua. Entonces, sí, bastante. Hemos crecido muchísimo. Tenemos un personal que trabaja, tenemos personal en Santiago también que trabaja para la dirección de habilitación y en todas las áreas del país nosotros tenemos focales de habilitación que lógicamente nos ayudan a hacer el trabajo que nosotros venimos desarrollando. Pero yo digo como grandes establecimientos de salud, por ejemplo, una clínica nueva, un hospital nuevo, ¿ustedes tienen algún registro? Todos los establecimientos nuevos pasan por la dirección de habilitación porque los planos tienen que ser aprobados. Por ahí viene, por ejemplo, una clínica ahora aquí mismo en la cerquita de aquí. Este año, por ejemplo, nuevo, ustedes que se estén surgiendo aquí. Bueno, ahí viene un monstruo que viene surgiendo ahí en la Clínica Abreu, en la avenida Winston Churchill con Bolívar. O sea, hay muchísimos establecimientos que van creciendo. No, y por ejemplo, Doris y Miguel Franjul tuvieron la oportunidad de visitar Santiago, y Santiago es una monstruosidad. En el área del Estado, en la parte pública, hay muchísimos establecimientos nuevos también. Está el Hospital de Villahermosa, solamente para mencionar algunos. El Padre Villini que fue totalmente remozado, o así sucesivamente hay muchísimos establecimientos. Cedi Mujer acaba de abrir un establecimiento. O sea, siempre hay apertura. Está en movimiento esta área siempre. Un constante movimiento en todo lo que es en materia de construcción. Entonces, si nos vamos a los muertos, ¿cuánto tienen ustedes registrados ahí más o menos? Bueno, yo no tengo, ese dato no te lo puedo dar ahora porque tendría yo recordé esos dos. Pero a cada rato siempre hay personas que cierran un establecimiento y mandan debidamente. Lo notifican que se cerró definitivamente. O sea, que lo que el doctor Mena dice, Doris. Tienen que notificarlo al ministerio que cerró, claro, eso es así. Y si se abre, perdón, Tati, una área nueva, por ejemplo, Sedimán, vamos a suponer, que abra un centro nuevo, un área nueva de servicio, esa entonces tiene
que registrarla también, aunque Sedimá como centro esté registrado. Mira, cuando un establecimiento va a abrir una nueva área, tiene que hacer, aún tenga ya una licencia de habilitación Todo el aprobada, proceso. tiene que obligatoriamente solicitar una ampliación de cartera de servicio a la ok. dirección de habilitación. Y Perfecto. si esa ampliación tiene que ver con alguna modificación estructural, también está obligado a presentar a la dirección los planos Si estructurales. tumba una columna, que Todo se eso está tiene que hablando, ser debidamente aprobado por la que dirección. se está hablando tanto últimamente de que Entonces, quitaron columnas, de que había Cada vez filtraciones. que hay un aumento en sentido general de la cartera de servicio, tiene que ser notificado y el ministerio tiene que aprobarlo, porque el ministerio tiene que ir a pasar unas guías de ver si esa área que se va a supervisar abrir que eso esté así. cumple como tal, y lógicamente si las personas que van a trabajar en el área tienen los recursos humanos necesarios que establece la ley para poder brindar el servicio. Una pregunta curiosa, doctor. Hay un centro que debe tener más de 10 años cerrado, que está aquí en Santo Domingo, en la 27 de febrero, avenida 27 de febrero con Caonabo. Eso era un centro súper poderoso que se estaba haciendo ahí. Mira a ver si los chicos, compañeros suyos, súper poderoso, cuyo material, fue un reportaje que yo hice en esa ocasión, iba a ser traído, la sala de cirugía, el material iba a ser traído de Polonia, material quirúrgico de alta categoría. Ese centro que, ¿recuerda? Bueno, yo no, en este momento no puedo darte el dato, tendría yo que buscar en nuestra base de datos para darte una respuesta mucho más específica, que con muchísimo gusto, ya de manera formal, cuando pueda tener acceso a la información correcta, pues entonces sí te podría dar una respuesta. Este trabajo tan arduo que tienen ustedes como dirección de habilitación, ¿con qué personal cuenta la dirección de habilitación? ¿Con qué presupuesto? Y la tecnología que ustedes están utilizando, la automatización que hablábamos ahorita, quizás eso es lo que está ayudando un poco más. Y con esa pregunta terminamos. Esa es una pregunta excelente. Mira, es importante señalar, y lógicamente me gusta ser justo, nosotros hemos recibido un apoyo incondicional del ministro Tala, el cual tiene una visión muy interesante sobre lo que son los servicios de salud y también en lo que es la parte tecnológica de los servicios de salud. Eso para nosotros ha sido un apoyo inmenso. O sea, sin ese apoyo, y tanto económico como tecnológico, nosotros no pudiéramos quizás estar en la posición donde nos encontramos hoy. Como dirección, ahora mismo en la sede central nosotros tenemos, que por cierto tenemos una sede nueva que se va a inaugurar en los próximos días. Ahora estamos en el edificio metropolitano, en la avenida. Ya no van a estar en el mismo ministerio. Ya estamos ahí, estamos en la Máximo Gómez con San Martín, en el edificio metropolitano, en el cuarto piso. Eran las instalaciones que ocupaba el antiguo CONAPOFA. Ahora la estamos ocupando nosotros en la dirección de habilitación con San Martín. Máximo Gómez con San Martín. Plaza Metropolitana. Edificio Metropolitano. Edificio. Ahí tenemos unas instalaciones muy modernas, muy acorde con lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y estamos ya en los próximos días, vamos a hacer una prueba con usuarios que vamos a coger de manera selectiva para probar una plataforma nueva que nosotros vamos a estar ya quizás más o menos septiembre o final de año poniendo ya de manera formal al público. Esa plataforma va a permitir que ya los usuarios no tengan que ir a la dirección de habilitación, sino que puedan hacer el proceso desde su casa y subir sus informaciones desde su casa. Bueno, doctor, esa plataforma cuando se inaugure y todas esas novedades que usted tiene, nos la va a comentar en la próxima invitación que le vamos a hacer ya una vez se inaugure todo eso que usted nos está diciendo. Me gustaría antes de cerrar darle un mensajito brevito a las personas. Y ahí cerramos. Recordarle a todas las personas que van a buscar un servicio de salud que exijan la licencia de habilitación del establecimiento donde van a buscar una atención. Correcto. Eso es importantísimo. Fundamental. No ponga su salud en manos de cualquiera. Excelente. Pues con esa orientación que da el doctor, nosotros nos despedimos, le damos las gracias por siempre acompañarnos y será hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Dos por tres en salud.